Seguimos con la Semana de las Ciencias y la Innovación, hoy con la segunda conferencia. Como les decía, seguimos con la Semana de las Ciencias y la Innovación, hoy contaremos la segunda conferencia de esta semana, Carbón y Cristal, a cargo de Juan Manuel Rincón Rivera, director del área de Geología y Paleontología del Museo Alto Bierzo del Vibre. Un pequeño currículum de Juan, les comento un poquito para que le vean. Juan Manuel Rincón Rivera, minerólogo e investigador científico, lleva 45 años investigando y estudiando el mundo mineral y fósil de la comarca del Bierzo. Cofundador de la Asociación Mineralógica y Cultural Aragonesa Azul, siendo su presidente durante más de 20 años. Actualmente es socio cofundador de la misma. Creó el INGEMI, grupo multidisciplinar de investigación geológica y minera. Hace 14 años creó y desarrolló el proyecto Plini Secundi, proyecto museístico y expositivo geológico en el Museo Alto Bierzo de Bembibre, en León, del cual es ahora director y responsable. Pertenece al Comité Científico de Redespa, Red Española de Planetología y Astrobiología. Miembro asociado de la Cátedra de Territorios Sostenibles y de Desarrollo Local de la UNED, en Ponferrada, en la cual participa en proyectos conjuntos. Ha colaborado en distintos trabajos de investigación con distintas universidades españolas y organismos científicos, incluyendo la Universidad de Vigo, Universidad de Cataluña, sobre el trabajo científico caracterización de las inclusiones de cuarzos en Igüeña, en el Bierzo, León. Es descubridor de varios índices minerales en la provincia de León, certificados por el IGNI, tales como apatitos en Lavariego, esmixonitas verdes en Igüeña, anatasas de Montearenas, floreta de la mina Currito y ceunerita de Ponferrada. En el año 2017 descubre en un yacimiento paleontológico del Bierzo el insecto alado Mycoptera bergirensis, con 300 años de antigüedad, del periodo carbonífero, especie única del mundo y expuesta en el museo. Ha participado en varias publicaciones y libros infantiles sobre minerales y geología. En el año 2019 descubre en el Bierzo la primera evidencia en España de Paleomutela carbonícola, bivalvos de agua dulce del carbonífero, que se presentó ayer por ANCAE. Colabora con el CSIC, Consejo Superior de las Investigaciones Científicas, en distintos proyectos paleontológicos del carbonífero leonés. Actualmente desarrolla el proyecto Plini Secundi en el Museo Alto Bierzo de Bembibre como director del área de Geología y Paleontología. Pues sin más, le doy paso a Juan. Bueno, muchas gracias por estar aquí, por vuestra asistencia. En este caso, carbón y cristal, ¿no? Parece ser que son dos conceptos que no enlazan, pero sí que tienen mucho que ver, porque cuando nosotros nos acercamos a la minería del carbón, a la minería de la pizarra, a cualquier cantera de cuarcita, a una galería de una mina metálica donde extraemos el plomo, o incluso a un yacimiento a cielo abierto, lo que vemos es eso: pizarra, carbón, cuarcita, caliza, mármol. Parece que no vemos nada más cuando nos acercamos a ese tipo de explotaciones, pero aparece asociados a esos yacimientos minerales que se forman y que se han formado también directamente justo con ese yacimiento, a través de procesos geológicos de transformación de esos minerales, ¿no? Bien sean yacimientos de origen hidrotermal, bien sean por alteraciones, por depósitos, etcétera, etcétera. Se forman minerales que muchos de ellos son de gran belleza y que pasan desconocidos. Nosotros, que nos encargamos de recoger ese tipo de minerales, cuando visitamos en las canteras, esas canteras, nos damos cuenta de que tienen tanto un valor coleccionístico como incluso algunos de ellos, y si verdaderamente tienen una cantidad para poder explotarlo, incluso a nivel comercial. Entonces voy a hacer un repaso por algunas de esas minas y algunos de esos yacimientos que durante tantos años hemos recorrido y he podido investigar y recogido muestras, a los cuales vamos a ver por aquí en esta presentación. Voy primero a mencionar una de las minas más emblemáticas que ha sido explotada en nuestra comarca, en la comarca del Bierzo, como es la mina Antonina. Una mina que se explotó desde los años 1935 al año 83, cuando cierra también por problemas, es decir, de mercado. Muchas veces los materiales, los minerales,
cuando económicamente a nivel mundial no tienen una salida, pues esas minas cierran, porque no puedes vender ese material que tú vas a extraer de esas minas, ¿no? Pero esta mina, en la cual se explotaba el plomo y el zinc, es decir, se sacaba la galena y se sacaba la esfalerita para después sacar estos materiales, también salían otros materiales y otros minerales secundarios. Llegaban a existir hasta 26 tipos diferentes de minerales en esta mina, independientemente de los minerales industriales, y que casi la mayoría de ellos bellísimos. Es una mina que en los momentos de explotación y en los años que estuvo explotándose, coleccionistas e investigadores de todas las partes de Europa venían a esta mina, incluso geólogos, a poder visitar tanto la mina como a recoger muestras de estos yacimientos. Algunos de ellos, como vamos a seguir viendo, son verdaderamente maravillosos y bellísimos, como este que les presento yo ahora mismo, que es un carbonato básico de zinc, y que aparece asociado también en pequeñas oquedades. Es un mineral muy delicado, muy frágil y raro también de encontrar. Suele aparecer también entre las calizas, muchas veces también sale asociado en diaclasas, es decir, en fracturas o en fallas, y bueno, pues podemos ver la belleza verdaderamente que tiene este mineral y que se presenta y se encuentra muy pocas veces. Actualmente es prácticamente imposible poder recogerlo porque la mina ya no se explota desde el año 83. Sí que es cierto que se ha seguido explotando como cantera, la cantera Santa Bárbara, que la explota actualmente Sindo Castro, colaborador nuestro, porque cuando realiza voladuras de su cantera siempre nos suele llamar para ver si podemos recoger muestras, y siempre lo hacemos, ¿no? Bueno, pues la auricalcita acicular, así se llama, cristales aciculares, son como si fueran agujas, ¿no? Son bellísimos de poder verlos, y sobre todo cuando los encuentras, pues la alegría que le da a esos coleccionistas o incluso a científicos el poder tenerlos entre sus manos, ¿no? Luego aparece otro mineral también, otro carbonato de zinc, que en este caso es la etnisonita. Se le llama etnisonita grano de arroz porque, si la ven, la forma que tiene es como si fuera un granito de arroz. No llega a ser verdaderamente redondo, lo único que pasa es que las caras son tan curvadas, las caras, que parecen que es redondo, pero no es redondo. Si lo viéramos al microscopio veríamos que adquiere unas características de curvatura, pero sigue siendo una cara, ¿no? Entonces también vemos que tiene un color como azul pálido, muy tenue, y después también ha utilizado la antigüedad para fabricar el latón como mena de zinc. Es muy quebradizo, se fractura casi cuando lo tocas, incluso cuando intentas sacarlo de la roca donde vas a extraerlo para poder recuperar esos materiales, se suele fracturar bastante, ¿no? Incluso hasta en la propia fotografía podemos ver en la parte del medio como hay una fractura de la propia roca y del propio mineral, que seguramente al extraerlo se nos partió, se nos fracturó, ¿no? Otro mineral bellísimo de esta mina. Aquí tenemos el mismo mineral, pero con otro hábito distinto cristalino. El hábito cristalino es las formas en las que podemos encontrar un mineral en su periodo de cristalización. En este caso, pues son esférulas, es decir, como bolitas, el del mismo mineral, pero como bolitas. Mayoritariamente aparece así y en forma de costras, la etnisonita, ¿no? Pero vemos cómo también es otra manera de presentarse este mineral, y bueno, muy buscada por los coleccionistas también. Y en el año 1546 ya Agrícola, que era un estudioso de la época, también ya la citaba como calaminares, como calamina. Es el nombre, vamos a decir, no vulgar, pero sí que antes a estos minerales de zinc, de oxidación, se les llamaba calamina, a muchos de ellos, ¿no? Aunque verdaderamente cada uno tiene su nombre. La malaquita. Yo creo que la malaquita es uno de los minerales que ya desde la antigüedad se han sido utilizados por parte incluso de las antiguas civilizaciones, como puede ser la egipcia, los aztecas, los mayas, lo utilizaban para las famosas máscaras. Por ejemplo, el pectoral del faraón Tutankamón también llevaba malaquitas incrustadas en el famoso pectoral, ¿no? Y luego, bueno, también es un carbonato también, se usa como piedra semipreciosa, está catalogada como piedra semipreciosa. Y bueno, aquí vemos unos cristales que son también tipo, vamos a decir, no llegan a ser escalenoedros agudos, pero sí casi son aciculares, ¿no? Bueno, pues también se utilizaba en Egipto a finales del siglo XVIII. Sí que es un poquito, vamos a decir, tóxico, pero no llega a tener, no llega a estar catalogado como mineral, en este caso peligroso, pero sí algo de toxicidad sí tiene
este mineral, que es bellísimo. La mayoría de las veces los que solemos encontrar en la mina suelen ser patinas como costras, o incluso también de los más bellos son los que vienen de la zona de África, que son en forma mamelonares, como si fueran medio nudos y nódulos en forma de costras también, y luego suele estar también bandeado con distintas cromáticas a través de la decantación de los minerales, en este caso de cobre, ¿no? Aquí tenemos otro de los minerales también que aparece en esta mina, la hemimorfita, translúcida, es la que es de color transparente. Lo otro que vemos al lado, en este caso es también malaquita. Vemos que también botroidal, ¿no? De forma nodulares también. Pero bueno, lo que nos interesa ahora es ver el que está la parte de arriba, que es transparente y que tiene una formación muchas veces en forma de abanico, cuando cristaliza, con cristales planares, planos, o incluso en forma de rosetones. Es muy bonito también, transparente, y desde luego es muy difícil fotografiarlo para que se vea su belleza por esa transparencia que tiene y que es muy difícil de poder catalogarlo, ¿no? Industrialmente sí que es muy interesante porque tiene mucho porcentaje, en este caso, de zinc, llegando a tener incluso hasta el 54%. El propio mineral, este propio mineral, adquiere mucha sustancia de zinc, ¿no? Y por eso se puede explotar a nivel industrial. A nivel coleccionístico, también muy valorado por los coleccionistas y muy buscado por ellos también. En esta mina, todas estas variedades que estamos viendo, durante muchos años se han ido recogiendo y entrando en esta mina a recoger estos bellísimos minerales. La rosasita, es un carbonato de zinc y de cobre, mineral secundario también. Estos minerales son todos secundarios, es decir, se forman a través de la alteración de otros minerales primarios. Rosasita esferoidal, son como pequeñas bolitas que las vemos sueltas, en este caso en una matriz. Eso suele, lo que ya os he dicho, formarse en zona de oxidación de zinc, y muy valorado por los coleccionistas. Sale muy pocas veces, por lo menos también en la mina estantonina, en muy pocas ocasiones se puede conseguir. Incluso llega a confundirse con la malaquita, porque las cromáticas, incluso el hábito cristalino, es muy parecido, ¿no? La forma que se presenta en la naturaleza es muy parecido. Pero bueno, vemos aquí que en este caso son pequeñitas bolitas, y esto pudimos recuperarlo en una de las últimas voladuras que se hicieron en la cantera, en la parte encima de la mina, que nos avisó el ingeniero de minas de esta explotación, y pudimos ir a recuperar material de este. Que esa es la suerte que tenemos muchas veces, que tenemos contactos con estos ingenieros de minas y gerentes, que cuando hay voladuras en estos centros de trabajo y aparecen cosas que ellos puedan sospechar que son interesantes para nosotros, nosotros nos presentamos y las recuperamos, y están expuestas en este museo. O sea que, cosas muy interesantes. Bueno, ahora os voy a presentar algo que muy poca gente conoce, que es, en el año 2016-2017, no recuerdo bien, descubrimos en la mina Carmelita, en el Monte Arenas, en Ponferrada, en unas antiguas minas que se explotaba, la scheelita es un wolframato, en el cual se extraía el wolframio, ¿vale? Bueno, pues en estas minas, en estas escombreras, pues descubrimos un mineral verde que nosotros trajimos las muestras al museo, pero las guardamos, no llegábamos a investigarlas, porque muchas veces no nos da tiempo a investigar todos los días, ¿no? Y entonces las teníamos guardadas. Revisándolas, vemos que el hábito cristalino nos sorprende por cómo tiene esa forma cristalina. ¿Qué hacemos? Las mandamos al Instituto Geológico y Minero de Madrid a que nos las analicen. Y entonces nos dan la sorpresa de que dicen que es zeunerita, que la zeunerita en este caso, como vamos a ver después, es un mineral de uranio. Bueno, pues hicimos la presentación, además se presentó aquí, en compañía de mi compañero y amigo Roberto Matías, ingeniero de minas y un gran experto sobre la minería aurífera romana, y pudimos presentarla y analizarla. Es la primera evidencia de mineral, la segunda evidencia de mineral de uranio, en este caso en la provincia de León. La primera es en la Divina Providencia, en Cárdenas. Ven ustedes un círculo en ese mapa que está rodeado. Y alrededor de ese círculo tenemos Ponferrada, tenemos Molina Seca, creo que está también Cabañas Raras, y en ese círculo hay una demarcación minera, una denuncia que se llama, es decir, una zona de explotación. Bueno, pues ahí hay demarcado en ese mapa una reserva de minerales radiactivos. ¿Qué significa? Eso muy poca gente lo sabe, que en el Monte Arenas ya hay estudiado de que si en algún momento se quisiera explotar para extraer el uranio,
ahí está demarcado ya la existencia de ese mineral. Ese mapa nos ha costado mucho conseguirlo, eso está en la documentación en León de la Escuela de Minas, y pudimos sacar ese mapa de un estudio que se hizo. Ven que hay más planos en esta parte de aquí, que puedan ustedes observar. Hay más planos aquí. Esto corresponde a la minería de Coto Wagner y Coto Vivaldi, a las demarcaciones también de la mina, cuando se explotaba el hierro, y son zonas de explotación de todas esas zonas. Bueno, pues más a este lado, a la parte izquierda, podemos observar una demarcación que hay ahí, en forma de cuadrícula. Pues eso es una reserva de minerales radioactivos. Y eso hacía muy poco que, o sea, que muy poca gente tenía conocimiento de ello, ¿no? Y nosotros tampoco, hasta que investigamos la documentación. Esta es la mina que estuvimos estudiando, mina Carmelita, donde la visitamos. Les puedo asegurar que las muestras que trajimos con el medidor de radioactividad nos daba algo, y entramos Roberto Matías y yo a esta mina con los medidores de radioactividad, y en una de las zonas que atravesamos, en una diaclasa que había, donde bueno, nos cubría el agua casi por la rodilla, la verdad es que empezó a pitar eso como una cosa loca. Es decir, daba más de la medida que debería de tener una zona normal, o unas medidas normales. Entonces, pues bueno, eso está ahí. Seguramente que con el tiempo esas aguas igual a lo mejor se puedan llegar a contaminar, no sabemos hasta qué punto, pero sí que es cierto que el aparato chillaba bastante. Esta es la zunerita, como lo vemos aquí, es un fosfato uranilo arseniato, grupo de la autunita. Es un mineral secundario también, se encuentra en las zonas de oxidación y radiactividad muy fuerte. Vemos los hábitos cristalinos en forma como si fuera de escamas, en la primera fotografía de la parte izquierda, y luego ya podemos verlos aquí, formas tabulares, planares, como la que vemos aquí. Bueno, pues estos son los materiales que mandamos nosotros al Instituto Geológico y Minero de Madrid para que pudieran analizarlos. La segunda evidencia de minerales radiactivos en el Bierzo. También en esas minas se extraía lo que era la scheelita, que es ese cristalito que ven en forma de pirámide, es un octaedro y hialino, y que eso es lo que se denomina scheelita, que se extraía en esas minas y de la cual se extraía para elaborar el wolframio, ¿vale? Mineral estratégico durante la Segunda Guerra Mundial, y que tanta dolores de cabeza dio en algunas comarcas, ¿no? Tanto su explotación, su extracción, como su comercio. La natasa, otro mineral que no fue nunca descrito en el Montarenas y que descubrimos nosotros también a través de mirar todos los materiales que había. Es un óxido de titanio, también se le cita como octaedrita dentro del término mineralógico, y también otro mineral secundario, y con un alto interés coleccionístico. Ya no solamente este, que es de color negro, pero también hay otras anatasas, por ejemplo las que se encuentran en Santiago Millas, cerca de Astorga, la cantera del Moro, donde se extrajo la arenisca para la construcción de una de las torres de la catedral, de una de las catedrales de Santiago, la que tiene dos torres. Si se dan ustedes cuenta, y si han estado en Astorga viendo esas catedrales, fíjense la próxima vez que vayan, que una es de cada color, una como que es más clarita y otra como más ocre. Eso está debido a los óxidos de hierro. Bueno, pues una de las torres son las que se trajo de Santiago Millas, la arenisca, para elaborar y seguir construyendo esa catedral, ¿no? Bueno, pues dentro de esa arenisca nos podemos encontrar este óxido de titanio, que tiene, en este caso, son cristales, lo que se denominan dipiramidales, con las partes basales, es decir, la parte de arriba no termina en punta, en este caso planares, que se denomina, ¿no? Parte basal planar. Bueno, otro mineral también nuevo, localizado aquí en el Bierzo. Podemos hablar de las minas de hierro de Coto Wagner, San Miguel de las Dueñas, comarca del Bierzo. Como ustedes saben, estas minas, pues en algún momento llegaron a trabajar a más de 500 personas. El tema de esto es lo que ven ahí, esa torreta, es las instalaciones del molino y de la planta de sulfuración, donde el mineral de hierro que se extraía era para quemarlo, tostarlo, para eliminar las impurezas, vamos a decirlo así, sin entrar en tecnicismos, y que el hierro pudiéramos extraerlo, ¿no? Al lado podemos observar una de las zonas, de las cortas, donde extraían el material para poder llevarlo a cabo, ¿no? Fue explotada entre el 52 y el año 82, y según las reservas y según los estudios que hay, todavía serían y estarían estipuladas como las segundas reservas de hierro más importantes de Europa. Es decir, todavía hay mucho hierro, pero no se va a explotar, y seguramente no se va a explotar nunca, a no ser que haya un cataclismo en nuestro país y en el mundo, ¿no?
a ser muy difícil. Cada poco sale que vamos a empezar otra vez a explotar Coto Wagner y Vivaldi. No, lo que están haciendo es que las escombreras muelen todavía los estériles que hay por ahí, los muelen. Hay algún material que dice que si lo estaban llevando para China, y otros dicen que lo están llevando para Zahorras, para los caminos. Yo desde luego para los caminos no lo utilizaría, es un material de oxidación y de meteorización y seguramente con el tiempo daría problemas. Pero bueno, una mina que fue una pena que llegara también a pararse, pero también el mercado y la industria del momento hizo que estas minas cerraran, ¿no? Bien, pero ¿qué es lo que ocurre? En esas propias escombreras nosotros siempre vamos buscando lo que nadie encuentra, lo que nadie busca. Si se dan cuenta, en esa fotografía donde parece que hay un trozo de tierra que está un poco como cavado, como excavado, vemos que superficialmente hay unas arenas que son finas, esos son los lodos que están por encima, y luego por abajo nos encontramos unos clastos, es decir, unos trozos de mineral que están superpuestos unos sobre otros. Bueno, pues entre medio de todo eso, entre los huecos, se han formado esos cristales de yeso que se denominan de neoformación, ¿no? Entonces, eso es a través de la meteorización, de la incorporación de fluidos que se hayan incorporado a esos materiales, y se forman los yesos. El color amarillo por el azufre nativo. El azufre es de color amarillo, lo que ha hecho es que al yeso, que ha cristalizado de esta manera, le ha dado ese color amarillo tan característico. Lo que ven ustedes ahí son cristales que tienen entre 2-3 milímetros, no tienen más, son cristales muy pequeñitos, ¿no? Nosotros intentamos hacer la fotografía un poquito más grande. Entonces, son bellísimos también, pero fíjese dónde estaban, metidos, escondidos, y que ahí ha habido un cataclismo químico de tiempo, de temperatura y de oxidación de muchos minerales a los cuales se han formado otros, ¿no? Bien, pues eso es otro de los minerales que a lo mejor nadie echa cuenta y que nosotros pensamos que son interesantes. Goethita pseudomórfica de pirita, pantano de Bárcena, Ponferrada. Bueno, pues en una zona del pantano de Bárcena, en este caso donde se forman la formación Agüeira, es una formación entre pizarras y arcillas, hay una zona de meteorización, una zona de contacto, donde se forman entre esas rocas que tienen una antigüedad, son del Ordovícico medio, de unos entre los 457 millones de años aproximadamente, y ahí vemos que hay unas piritas, vemos que son de color cúbico. Seguramente ustedes les habrán visto la pirita dorada, ¿no? De color de oro, con un brillo metálico que es impresionante. Bueno, pues ¿qué es lo que ocurre con los minerales? Estaríamos hablando que la pirita en su primer proceso es un sulfuro de hierro, pero cuando esa pirita se altera, se oxida, se transforma y se convierte en un óxido de hierro. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que se ha convertido en otro mineral, en este caso en goethita. Goethita pseudomórfica de pirita. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué le llamamos pseudomórfica? Porque ha cambiado su composición química, la original, pero se ha preservado el hábito cristalino. Es decir, el hábito original de ese mineral, cuando cristalizó, se ha mantenido ahí, ahí está. Pero su composición química se ha alterado de tal manera que ya no es un sulfuro, es un óxido. Entonces aparece de esa manera cúbica, tan bonita, formando lo que son, en este caso, cristales cúbicos. También hay piritoedros, octaedros, es decir, cristales dipiramidales que se observan, y desde luego es muy bonito darse un paseo por esta zona, porque cuando vas allí, cuando baja el pantano, que hay toda una franja donde se puede observar, nosotros las llamamos a las zonas de acumulación de estos minerales nidos. Ahora lo vamos a ver por qué. Lo pueden ver ustedes, es decir, vemos la roca que está alterada y está toda a trocitos, pero vemos los cubos de distintos tamaños que aparecen todos ahí unidos. Hay un montoncito aquí, otro montoncito allí, y entonces es simpático. Es muy chulo cuando hemos ido a recogerlos, porque es como que, de manera vulgar, como que está cogiendo castañas o está cogiendo algo, ¿no? Dice, pues mira, los estoy cogiendo. Pero ahí los podemos ver con esa alteración, entonces estamos hablando de una gotita. Si se fijan en el cubo del medio, le he hecho una foto más grande, tiene un cristal incluido dentro del propio cubo. Eso es una macla de penetración que se denomina. Y luego le vemos unas franjas, como unas líneas en la cara del cubo. Bueno, eso se llaman triglifas. Esos son lo que se denominan las líneas de crecimiento del cristal. Y las podemos observar ahí perfectamente, que en la cara posterior y anterior adquieren, las líneas son completamente opuestas.
Si aquí están de manera horizontal, en la otra cara están de manera vertical, ¿vale? Bueno, pues aquí vemos, incluso donde está el martillo, vemos la propia roca en sí, que con el tiempo se altera, porque la roca es más blanda que el propio mineral, y se van soltando los cubos. Esos son los que van quedando sueltos y van quedando allí. Desde luego que es muy bonito darse un paseo por esta zona y poder coger algún cubito que otro, ¿no? Esto es otro trabajo que tenemos que agradecérselo a un ingeniero de minas, a Ivo, que nos dio, en este caso, una información de que en cierto sitio, en la mina Bienvenida, donde se explotaba carbón, y en unas areniscas del Carbonífero, podíamos encontrar unos cuarzos ahumados muy bonitos. Nosotros sabíamos que nos había dicho que eran unos cuarzos ahumados bonitos. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros vamos hasta esta zona, ahí nos ven que estamos extrayendo unas piezas, cuando llegamos allí descubrimos la zona, hacemos una calicata para abajo para recoger unas muestras, ven el tamaño y nos las traemos. Lo primero que hacemos cuando lo limpiamos es que le vemos algo al cristal. Vemos que tiene unas inclusiones. Inclusiones es que hay algo dentro del cristal. Entonces esto se lo ponemos en conocimiento a Àngels Canals, que es del Departamento de Cristalografía de la Universidad de Barcelona, y le decimos, oye, tenemos esto, sabemos que ella era una experta en estas cosas, y cuando vino aquí a Bembibre, porque hicimos una actividad con ella en un proyecto, le dijimos, oye, ¿te interesaría llevarlo y estudiarlo en Barcelona? Y se lo llevó y lo estudió en Barcelona. Bueno, pues, dimosle otro bombazo, porque en las investigaciones de estos cristales en este caso de cuarzo ahumado, descubrieron que dentro había unas inclusiones. Y se hizo un trabajo, caracterización de las inclusiones de cuarzo de Güeña, en Bierzo, por Elena Escalona Orellana y Àngels Canals Sabater, del Departamento de Mineralogía y Petrología de Barcelona. La SEM, la Sociedad Española de Mineralogía, lo presentó en Ronda, en la reunión científica de la Sociedad Española de Mineralogía. Se hizo un informe y se ha hecho un estudio y fue editado en una revista. ¿Qué es lo que se descubre y por qué la importancia de estos cuarzos? Porque nos está dando información de cómo se formó ese yacimiento. ¿Por qué? Esas inclusiones eran gas, agua y sólidos. En el gas se encontraron, en este caso, metano. En el agua se han encontrado también en el gas se encontró también bitumen, es decir, petróleo. Incluso también se encontró sal. En el agua se ha encontrado sal. Y después, en las inclusiones sólidas, encontramos tanto minerales como puedan ser óxidos de hierro, como puedan ser clinocloritas, etcétera, etcétera. Es decir, silicatos. Entonces, tenemos que esto fue también otro importante estudio que se hizo. ¿Para qué? Para que también nos sirva para estudiar también cómo se formó ese yacimiento de carbón y qué es lo que ocurrió con todo ese tipo de material. Ojo, cuarzo ahumado. Y el cuarzo ahumado se sabe que ha sufrido radiación en su proceso de transformación y de crecimiento y que ha adquirido también pues, ese color ahumado que muchas veces es más tenue, otras veces es casi incluso negro, dependiendo del tipo de radiación que hubiera llevado ese tipo de cristal en el tiempo. Y luego vemos aquí estos tres cristales que están en esta esquinita que se llaman los negativos. Es decir, dentro del propio cristal vemos la forma de otro cristal, pero que es hueco por dentro. En esos cristales, por lo general, nunca se suele hallar nada dentro. Solamente en otro tipo, en este caso, de inclusiones, que son las monofásicas, bifásicas y trifásicas, dependiendo del gas que tenga, del líquido o, en este caso, del sólido. Otra cosa importante que nuestra asociación ha estado desarrollando durante estos años. En la minería del carbón, aparte también en las escombreras, cuando nosotros vemos una escombrera y sacan los materiales, pues se han estado haciendo un pozo inclinado, se han sacado los materiales de una capa de carbón, los estériles que se llaman areniscas, pizarras, lutitas, pues tú lo que ves es eso negro que vemos ahí, ¿no? Es una montaña de escombros que dices, bueno, pues una montaña de escombros, las vemos por ahí todas. Bueno, si nos acercamos un poquito más, podremos ver también que incluso podemos encontrar cosas, y cosas novedosas en nuestro Bierzo también. Porque descubrimos, en este caso en la mina de los Rebollos, descubrimos un mineral, el apatito, otro bellísimo mineral, apatitos de estos tipos tabulares, asociados a cuarzo, clinoclorita y areniscas, sobre las areniscas del Carbonífero, en este caso fluorapatito, fosfato de calcio, componente mineral de los huesos y los dientes,
y fuente importante del fósforo. Bueno, pues aquí tenemos esto que fue presentado en la Escuela de Minas, en el Museo Histórico Felipe de Borbón, donde presenté yo allí una conferencia sobre los minerales de la provincia de León y pude presentarlo también allí, ¿no? Bueno, pues vemos que la minería del carbón, no solo carbón existe, estamos viendo, fijaros qué cantidad de minerales, podemos encontrarlos bellísimos también, aparte de los industriales, los grandes, los sucios que podemos extraer, ¿no? Bueno, también que hemos encontrado la esfalerita. La esfalerita en este caso es un sulfuro de zinc, pero hay una coincidencia en la esfalerita, que la mayoría de los yacimientos, tanto sean carboníferos, como sea una cantera de caliza, como sea una cantera de cuarcita, nos hemos encontrado este mineral. Va asociado en muchas de las canteras, independientemente de la materia prima que se vaya a extraer. ¿Por qué? Porque seguramente el origen es origen hidrotermal, como se forma muchas veces este tipo de mineral, ¿no? También es muy bello la forma cristalina, llega a tener un color como medio rojizo, a veces anaranjado, eso va a depender también de la cantidad de zinc que tenga o incluso de hierro que tenga, ¿no? Ya lo hemos puesto ahí, origen hidrotermal, interés industrial y coleccionístico. También los coleccionistas están muy interesados en la famosa esfalerita blenda, que uno de los yacimientos más importantes de España o incluso de Europa está en Álava, en Santander. Se explotó durante muchos años y creo que ahora hay un nuevo proyecto para volver a reabrir esas minas. ¿Ven lo que vemos después de una voladura en una minería de carbón? Cielo abierto, se ha hecho una voladura. Esto es en la mina Casilda, tenemos de arriba, Igueña, comarca del Bierzo, y lo que vemos es algo caótico, ¿no? Bloques de arenisca y de lutitas por todos los lados. Pues nos llaman y vamos. Nosotros vamos porque siempre decimos, bueno, algo puede aparecer. Muchas veces, la mayoría de las veces os digo que nos vamos con los brazos vacíos y con los bolsillos vacíos porque no se encuentra nada. La dinamita hace su trabajo, y es muy difícil poder recuperar cosas que puedan ser interesantes. Fijaros qué cosa más bonita, la arenita circular y nodular. Esas flores que todavía están sucias de ese lado, con esos pequeños, yo le llamo botones, ¿no? Son trozos también de aragonito, sobre la arenisca del carbonífero. Fíjese qué cosa más maravillosa. Y los cristales que están aquí al lado también. Pues eso aparece después de una voladura, en un bloque de arenisca nos podemos encontrar estos minerales tan bonitos. Son, en este caso, el que parece una especie de erizo, son cristales aciculares. Los otros son especie de nodulares, ya lo llamamos botones, ¿no? De manera coloquial. Bueno, pues ya tenemos algo que encontramos también. Y luego nos podemos encontrar más minerales asociados a eso. Minerales que son de origen hidrotermal, como podemos tener las dolomitas. Junto a esos cristales que brillan, eso sí es pirita, eso es un sulfuro de hierro, eso no está alterado, ¿vale? Pirita. Y luego tenemos otra esfalerita en esta fotografía de la derecha. Vemos un cristal tipo piramidal, que no lo es, en este caso es octaédrico, vemos con unas coloraciones verdes, eso es porque hay otro mineral que es de color verde, que es la quinocloro, ¿vale? Con cristales hialinos, cristal de roca también asociado dentro de la matriz de arenisca. Vemos que hay varios minerales que se han formado en el propio trocito de arenisca del carbonífero. Bueno, también muy interesante. Y lo digo, esto se suele formar en fracturas, en fallas, en diaclasas, donde hay un hueco donde pueda funcionar la cristalización y crecer esos cristales. Si no hay hueco, es imposible. Muchas veces solemos ver en una roca grande pues una pequeña fisura, pero a lo mejor lo que vemos es que no ha quedado hueco y el mineral no cristalizado lo que vemos es una pequeña vetita blanca, o marrón, o roja. No ha quedado hueco, no ha crecido el cristal. Y aquí tenemos la que yo le decía, las de color verde, las quinocloritas son esos como si fueran ovillitos de lana, pequeñísimos, y en el medio vemos una dolomita. Ese color que tiene es debido a los óxidos de hierro, porque en la minería del carbón, tanto areniscas como lutitas suelen contener mucho material férrico, es decir, óxidos de hierro, sulfuros de hierro, perdón. La pirita está compuesta por azufre, en este caso, y hierro. Las esmisonitas verdes, otro mineral que descubrimos nosotros en la mina Casilda también. Estas muestras, algunas están expuestas en el Museo Histórico Felipe de Borbón, que fueron donadas por nosotros y que están allí, que cuando vayan un día a Madrid puedan verlas y las pueden ver ustedes perfectamente allí expuestas. Es un color verde muy pálido. Aquí tenemos otras expuestas de precisamente esa pieza, la primera que está a mano izquierda, y luego si se fijan no son redondas del todo, parece como si fuera una especie de gota o de lágrima.
Fíjense cómo tienen una puntita para arriba, son muy bonitos, no llega a tener ese color verde intenso, pero también tiene su belleza. Y están sobre esas areniscas del carbonífero. Importante en mena de zinc también. Este mineral aparece y viene asociado, y lo hemos visto en varias minas también de carbón, ¿no? Aparece en las vetas de cuarzo, en el cuarzo, asociado al cuarzo, es un sulfuro de antimonio, en este caso utilizado en aleaciones de medicina, y muy raro. Parece ser que los porcentajes por millón en la corteza terrestre es escasísimo, ¿no? Pues ahí lo tenemos, son cristales que es como el cabello de nuestro pelo, cristales así, se fragmentan muy fácilmente. Y como lo vemos en la primera fotografía de la derecha, está todavía, cuando lo descubrimos, fue después de una voladura, y podemos ver como todavía está lleno de polvo, este está ya un poco lavado, lo tenemos expuesto, este fue, vamos a decir que el único que se conservó, porque eran cristales que estaban superpuestos encima del propio cuarzo, y en el momento que le puedes hacer una pequeña limpieza o mínima, los cristales se disociaban y se perdieron, los perdimos, los metíamos en una cajita, pero se pierden de la matriz, que es cuando un mineral es bonito, es cuando está incrustado en la matriz y lo puedes ver en la roca original donde se ha cristalizado, ¿no? Ahora vamos a ir a los zapatitos de la Virgen de la Encina. La Virgen de la Encina es una mina que está en la zona de Villar de los Barrios, minas donde se extraía también el wolframio, y que, pues como pueden ver, las galerías, los filones, en los cuales extraían el cuarzo a la cual iba asociado, en este caso, el wolframio, fijaron dónde está esa persona que está de pie y la estrechura del propio filón. Ese filón era de cuarzo. Todo ese filón que ven ahí de ese señor que está de pie era de cuarzo. Lo que hacían era extraer el cuarzo, extraerlo para afuera y luego del propio cuarzo extraer, en este caso, el wolframio, la xerita, que es del cual extraemos el wolframio. Bueno, pues fíjense, los filones eran tremendos. Otras veces se seguía el filón por la galería, donde ven a esas dos personas ahí observando un pequeño indicio. También se seguían, en este caso, la galería seguía el filón hasta que se agotaba el filón. Tanto para arriba, pues en este caso a veces también como para abajo, elaborando varios niveles, galerías por arriba y galerías por abajo. Así también está explotada la mina de Calafresnas, la mina Currito, en este caso en Corbión. Este es el apatito. Yo creo que verdaderamente también podría estar en cualquier anillo que nos pudiera gustar, un colgante, ¿no? Es maravilloso, fosfato de calcio. Mineral de interés coleccionístico, mucho. El tema de los zapatitos, también los hay en varios yacimientos en España, pero desde luego, con la belleza de estos, muy pocos, ¿no? Lo que decíamos antes, importante fuente de fósforo, ¿no? Las quiastolitas. Vamos a decir que una andalucita, que es un mineral, hay una variedad que se llama la quiastolita, que es lo que estamos viendo ahí, es un silicato de aluminio. En Donillas, en la comarca de la Cepeda, nosotros llevamos varios años, ya unos cuantos años, estudiando toda esa comarca, porque yo siempre digo que la zona de la Cepeda es un mar de quiastolitas, en cualquier pueblecito que vayas, de los que hay ahí, Donillas, Quintana del Castillo, cualquiera de los pueblecitos, en las casas, en las paredes, en las tierras de labor, nos encontramos estos bellos cristales de quiastolita. Pero no solamente tienen un interés mineralógico, sino que incluso gemológico. Es una gema también. Se puede catalogar como gema. ¿Por qué? Pues que incluso, como la que vemos aquí, importante mineral, peregrinos, celtas y templarios. ¿Por qué pongo esto? Porque ya los celtas la utilizaron, como en una piedra para ellos talismán, la quiastolita, por esa forma cruciforme que tiene, que la vemos como si fuera una cruz cuando la cortamos, pues ya los celtas la utilizaban en sus ceremonias, los peregrinos en el Camino de Santiago la utilizaban, los caballeros templarios la utilizaban. Tenemos una conferencia que imparto yo sobre los tesoros del Camino de Santiago, en la cual hablo sobre la quiastolita, y la llevaban ellos también. Incluso, pues, desde el siglo IX que empieza el Camino de Santiago a funcionar, entre el siglo XVI y siglo XVIII es cuando más se utiliza y hay un comercio de él, y es en Asturias donde gente que la recoge y se dedica a comercializarla, a cortarlas, a pulirlas y a ofrecérsela o venderlas a los peregrinos. Las llevan a Santiago los comerciantes asturianos y allí se ha vendido. Todavía se vende en Santiago, en la calle esa famosa de la Zabachería, hay alguna tienda, joyerías, que venden la quiastolita. ¿Vale? Podemos ver
desde luego la que tiene forma de cruz, como una especie de, como si fuera de cabeza que le sale, que esa la ponemos en las conferencias cuando la llevamos, o en un Belén que ponemos. Y luego vemos las formas cruciformes, ¿no? Pero ya os digo que ha sido muy utilizada. Hay teorías de algunos historiadores que citan que, por ejemplo, que la cruz de los templarios, de los caballeros templarios, está originada sobre la forma cruciforme que adquiere este tipo de mineral, ¿no? Se forma, al final aparece en una roca metamórfica, se forma por presión y por temperatura, ¿no? Es un mineral que es muy interesante, es muy duro, y nosotros lo solemos ir a recoger, en este caso estamos pendientes ahora, después de que llueva, ir a recoger las donillas, porque nos cogemos las piecitas y cuando hacemos regalos a los niños o en las bolsitas de regalo, pues les ponemos un trocito de quiastolita, ¿no? Entonces, dentro de poco iremos a buscarlas porque es el tiempo, es la recogida de ellas. Bien, calcitas de San Filoseo, Dragonte y más. En las canteras de caliza, aquí, perdón, las canteras que denominan de caliza, por ejemplo, Dragonte y San Filoseo, no llega a ser caliza, es mármol. Lo que pasa es que comercialmente es caliza marmórea, pero es mármol y así está catalogada por el Instituto Geológico y Minero, catalogada a nivel petrográfico y geológico. Bueno, pues aparecen maravillas en las grietas, cuando salen verdaderas, incluso bolsadas de ellas, ¿no? En geodas, en fracturas, y podemos ver los cristales, diente de perro, que así se denomina, o diente de cerdo, coloquialmente a veces se les denomina así, esos cristales escalenoédricos que a veces aparecen asociados en las dos caras de la fractura, tanto por aquí como por aquí, en una fractura, como vemos ahí, y a veces hay geodas, ¿no? Y son espectaculares, muy abundantes, aparecen muy abundantes, tanto en San Cid, como en Dragonte, como en la que está en Corullón, es decir, la mayoría de las canteras de caliza suele salir asociado a este tipo de mineralizaciones muy interesantes. Aquí vemos, por ejemplo, algo muy interesante, ¿no? Y lo vamos a ver ahora. Cuando nosotros descubrimos, como están viendo ahí, que estamos en una pared de una cantera, en este caso es en Dragonte, vemos que hay una oquedad. Nosotros la detectamos y lo que hicimos inmediatamente es avisar al gerente de la cantera que pudiéramos nosotros trabajar en esa geoda. Le pusimos el nombre de Geoda de Puigdemont, con todos los respetos, nos dio por ponerle ese nombre. Y entonces investigamos, avisamos. Entonces fuimos al día siguiente y nos pusieron a disposición nuestra esa máquina que ven ahí, que van a ver el vídeo, van a ver con qué, en este caso, con qué delicadeza, para que vean, la geoda viene desde esta parte, que ven una oquedad, viene por este lado hasta aquí. Luego cuando no se ve, es una pena porque el vídeo se cortó, cuando nos sacan todo esto, luego ya quedamos y sacamos muchísimas piezas. Además hay una persona aquí que vino conmigo aquel día a poder recuperar este material. Bueno, pues van a ver ustedes la máquina como muchas veces en la colaboración de este tipo de empresarios que generosamente nos ayudan a recuperar material y están expuestas en este museo. Vean ahora cuando quita la de arriba, con qué delicadeza quita la pieza de arriba, porque detrás estaba la geoda. Cuidado, ahí está. Y luego ya nos quita esa parte y no se llega del todo, ¿no? Bueno, tuvimos la suerte de que en este caso Carlos García, que era el ingeniero de esta mina, nos facilitó el poder recuperar el material. Bueno, otra zona donde también se pueden recuperar calcitas de este tipo, ustedes conocerán Cosmos, ¿no? La cementera. Bueno, pues se suministra una cantera enorme que hay al lado, en torno de los vados, donde también en una zona de oxidación y de alteración de los materiales se puede conseguir este tipo de calcitas. Si se dan cuenta, ya no son esos escalenoedros agudos, puntiagudos, sino que tienen cristales, en este caso romboédricos, y después también tienen una patina de óxido. Eso es por un mineral que se llama hematites, que tapiza la hematites. Si ahora yo cogiera un tipo de ácido para limpiarlas, se les quedarían blancas. Pero los óxidos han tapizado la calcita, las drusas de calcita, y han quedado maravillosas. Nosotros no las tocamos porque están expuestas ahí también en el museo nuestro y creemos que la belleza que tienen así es suficiente para que nadie las tenga que tocar, ¿no? Bueno, pues es otra de las canteras que nosotros visitamos, ¿no? Hace poco, en una celebración que tuvimos, en una actividad en Cadafresnas, visitando la mina Currito, en una actividad que hicimos, nosotros nos adentramos en la propia mina.
La mina tiene también una paragénesis dentro de los minerales, ahí se extraía en la mina Currito el wolframio, ¿vale? Entonces, aparte del wolframio salen minerales accesorios. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahí estaba datado, parece ser, y citaban la amatista. Bueno, pues la amatista, consulté tanto con geólogos y demás, oye, pero verdaderamente hay la amatista, ¿dónde hay fotos de esto? ¿Quién ha investigado eso? ¿Quién no ha investigado eso? Bueno, pues entonces nosotros en una de las visitas que hicimos con Roberto Matías, el ingeniero de minas, nos llevó a unas galerías que en este caso solamente pueden entrar personas que estén un poco capacitadas, que vayan preparadas, donde pudimos entrar y donde a la salida, en una de las galerías, vi una zona que me parecía un poco sospechosa y recogí unas muestras. Yo en el principio no sospeché lo que era, pero yo cogí un amasijo y me lo iba metiendo en la mochila y yo lo traje para aquí. Lo analizamos, lo miramos y nos dimos cuenta que a través de dos simples cosas que hicimos sobre el propio mineral, que fue el hábito cristalino, hábito cúbico o cristales octaédricos, la fluorescencia, ¿no? Nos dimos cuenta que eso no era amatista, que era fluorita. Nunca se dató ahí la fluorita cristalina hasta que nosotros la hemos puesto en valor. Así se lo comunicamos también al alcalde de Cadafresnas para que, como tienen un aula de interpretación, que sé que van a poner vitrinas allí con varios minerales, y les hemos dicho que vamos a facilitarles la información y muestras para que la tengas. Pero eso fue un descubrimiento también nuestro, que hasta la fecha no estaba datada la fluorita en esta mina. Bueno, aquí podemos ver, hay otra cantera que nosotros solemos ir mucho a recuperar materiales y pues bueno, ya nos ven que estamos nada, en un trocito así, 4 mirando a ver si podemos encontrar la mínima cosa, a ver si hay algo interesante, algo único, y ahí estamos recogiendo en una voladura también en esta mina, ¿no? Y bueno, esto fue la última voladura que se hizo encima de la mina Antonina, en la zona de Montera, que se llama la zona de Gosa, que es la zona de alteración, en este caso de los sulfuros de zinc de la mina Antonina. Ahí debajo mismo donde está esa máquina ya están las galerías de la antigua mina. Por eso no pudieron seguir para abajo, porque se hundía todo. Incluso cuando hacían las voladuras, se hundía todo para abajo y no podían perforar. Las perforadoras, porque cuando metían la dinamita, se metían por los agujeros de la antigua mina y perdían la dinamita. Entonces tuvieron que dejar de perforar ahí. Esta fue la última voladura. Nos avisaron, porque en esa zona de Montera también se descubrió, ahí se lo ven, nos están dejando la parte de arriba limpia para recoger, en este caso, las rosasitas, que yo les he presentado, las envisonitas, las malaquitas, hemimorfitas y galena. En un trocito como ese que donde yo estoy ahí arriba, esa persona del chaleco amarillo, recogimos unos 3.000 kilos de galena masiva. Aquí también, aparte de la galena, había una galena que es una variedad que se llama galena argentífera. La galena argentífera, estoy hablando de que contiene plata. Bueno, pues durante los años de producción y de explotación de esta mina se llegaron a extraer hasta 600 kilogramos de plata. Que sepan ustedes que no tardando mucho, y espero que esto sea realidad porque dará muchos puestos de trabajo, se va a volver a abrir no esta mina, sino otra mina en la zona de Carucedo, hay un triángulo ahí, Carucero, Toral y no sé qué otra zona más, otra mina para explotar lo mismo y todo en minería de interior también. Por una empresa con capital extranjero, una empresa muy importante a nivel internacional y va a dar muchos puestos de trabajo. Ya está en las últimas fases de estudio del tema de impacto medioambiental y todo ese tipo de documentación que hay que dar, porque es muy complejo poder reabrir hoy una mina con los requisitos que exige hoy medio ambiente, minas y demás, ¿no? Pues, como ven, estamos hasta la noche. Recogimos también, ahí podemos ver otras calcitas con patinas en este caso de mimorfitas, con las emisonitas de granos de arroz. Y aquí en esta ocasión fue en otra voladura que nos avisaron porque había aparecido aragonito azul. Es esa pieza que tenemos ahí, una de ellas que vamos a rifar, que es la esencia también del grupo al que pertenezco y que fui hace muchos años, y que en este caso pues fuimos, recogimos y estuvimos hasta que se hizo de noche. Incluso la máquina estaba hasta con las luces recogiendo el material. ¿Por qué? Nosotros tenemos que tener rapidez en recoger los materiales, porque todo eso después ellos se lo llevan para camiones y va para el molino. O sea, nosotros ya no podemos recuperar nada más de lo que cuando hay un aviso de estos, intentamos recuperar lo máximo posible para bolsitas para los niños, para regalos como estos, para poder ponerlos en el museo o colaborar con otros museos o regalarlos.
Pero sí que es cierto que si no lo recogemos antes de que el camión y la pala lo cargue para el molino, se perdió todo. Y para ellos eso no vale. Para ellos eso es basura. Lo bueno de ellos, para ellos, es la caliza, ¿no? Esta cantera estuvo a punto de cerrarse y les declaró que Teósilo Castro va a dar una revitalización muy buena, porque además el yacimiento es muy bueno, tiene muy buena caliza que se utiliza para morteros y en obra civil, para el tema de tunelaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, acabo con esto y yo creo que esta frase que la tenemos abajo en el museo es algo de lo que yo os he explicado, ¿no? Plini secundi. La contemplación de la naturaleza me ha convencido de que nada de lo que podemos imaginar es increíble, y yo creo que viendo estos minerales y esta belleza de los mismos, creo que es así. Así que muchísimas gracias por escucharme y por haber venido hoy. Si tienen cualquier pregunta, no duden en hacerlo, que si puedo responderla, lo haré. ¿Alguna pregunta que quieran hacerme? Dime. Una pregunta. Sí. ¿Los minerales estos son más o menos también de la época de la zona, o son anteriores o posteriores a las formaciones de los árboles, porque al ser tan especiales, por llamarlo de alguna manera, de millones de años? Por lo general suelen ser más antiguos. Por ejemplo, los que están en la época, los que están en el Carbonífero, los que estamos hablando ya en el Carbonífero, son más antiguos. La roca se ha formado antes, seguramente. Una roca, o sea, Incluso lo que está debajo del Carbonífero, que son las curincas del Carbonífero también, aunque las citan del Carbonífero, están al límite y muchas veces pueden llegar a ser más antiguas. Los minerales se forman con yacimientos de origen hidrotermal. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que a través de fluidos, que esos fluidos están saturados de minerales, por tanto lesificación, por decantación, etcétera, por varios fenómenos, en este caso químicos, se forman esos minerales. Por alteración de otros, por alteración de la propia roca también con esos minerales. Es decir, ahí hay un cacao, vamos a decirlo así de manera vulgar, entre ellos, que por eso se forman, ¿no? Y muchas veces algunos pueden llegar a ser más antiguos y otros no. Es que muchas veces esos fluidos pueden estar funcionando mucho tiempo e incluso algunos minerales se pueden formar, por ejemplo, como los de neoformación. Y voy a poner un ejemplo. En las salinas que ustedes conocen, que son donde extraemos la sal, que se forman a través de esas aguas salubres que vienen de un yacimiento, y que viene esa sal, esas aguas salubres se depositan en las salinas y ahí queda eso encharcado. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Y está ocurriendo un fenómeno de cristalización, por decantación. Esas aguas salubres que contienen sal. Entonces, para que nosotros vayamos a extraer esa sal, también hay otros minerales que se están formando. Por ejemplo, la nigrita. Es otro mineral secundario que se forma ahí. Pero ese no nos interesa a nosotros nos interesa la sal. Y etcétera, etcétera. Es decir, ahí está. Esos son de neoformación. Y todos los años se está formando. La sal es un elemento, en este caso, el que se forma fuera, en este caso de neoformación. Que, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo claro, la IMA, la Asociación Mineralógica Internacional, que vamos a decir que son los jueces, los que mandan en la catalogación y en la determinación tanto de los nombres minerales como de las nuevas investigaciones, ocurre una cosa, que ellos no determinan que es un mineral aquel que se ha formado fuera de una mina por neoformación. ¿Qué diferencia hay? Si se le forma un yeso dentro de una mina por el mismo sistema, es decir, porque hay una decantación o hay algo, ¿qué tiene que ver que se forme fuera? Igual. Bueno, pues ellos determinan que los que se forman fuera no están catalogados como minerales y no los catalogan como tales. ¿Alguna cosa más? Pues nada, yo agradecidos. Y yo me gustaría, para terminar, siempre lo hago así, y cierro, y dice que nadie nos valorará si no lo hacemos nosotros mismos, nosotros primero. Y dice, terminaré con Cervantes y su Don Quijote, que desde su mente soñadora y por momentos lúcida decía: como no estás experimentado en las cosas del mundo, todas las cosas que tienen algo de dificultad te parecen imposibles. Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Muchas gracias. Y les animo a que vengan mañana. Tenemos una charla sobre cambio global y desarrollo territorial, el impacto de los incendios dentro del patrimonio cultural, patrimonial y geoambiental, y el ponente será Jorge Vega Núñez, que es el director de la UNED. Nos vemos mañana. Muchas gracias.
Ah, bueno. Ay, que se me... Ya que vais a...